Ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se debe esconder. Guerrero de la cruz, calama para Cristo. Yeah. Instrumentos ya de vida somos cambiados por su lore. En la tierra y los Andes, calama, qué bendición. Tierra, amigos míos, que hoy lo vio nacer. Pobreza, tristeza, Jesucristo quiere vencer. En la forma más intensa, en su cruz la vio nacer. Del madero mi maestro resucitó para vencer. En los cielos y en la tierra mi pueblo no va a decaer. Yo, un cuerpo de Cristo, calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo, calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. El Señor nos llamó a cumplir una función, a vivir guiados cada día por su amor, a trabajar unidos sin ninguna... Muy buenas tardes a todos mis hermanos, a todos los que están conectados y los que se van a conectar para ver esta entrevista, una nueva entrevista del ciclo Oseas 4:6, donde buscamos nosotros poder edificar a la iglesia, poder edificar a los santos del Señor a través de las experiencias, a través del conocimiento de grandes siervos de Dios que han podido llevar adelante la obra ministerial, tanto como pastores como líderes y en los diferentes cuerpos de liderazgo de la iglesia. Siempre le damos la gracia a Shaddai Urban Store o Shaddai Diseños Calama, que hace estos hermosos y de muy buena calidad productos. Nos puede buscar en Facebook y en Instagram. Recuerde, Shaddai Diseños Calama o Shaddai Urban Store. Bueno, hoy estamos con un gran amigo, un pastor de esos de batalla. He tenido el privilegio y el honor de conocerlo, de poder trabajar con él y sé muy bien lo que el Señor a través de su Espíritu Santo ha hecho en él y hace a través de él. Entonces, vamos a dejar que aquí nuestro pastor Maximiliano se presente brevemente al principio para ya entrar en tierra derecha con esta entrevista. Así es que, pastor Maximiliano, por favor, quítese el mute nomás y preséntese con los que están mirando. Sí, hay que hablar fuerte nomás. Ok, buenísimo. Bueno, saludo para toda la gente. Es un placer para mí poder estar conectado a través de este medio. La verdad que me honra mucho y me bendice mucho todo lo que decía, hermano. Lo agradezco de todo corazón. La consideración también de haberme tenido en cuenta para esta entrevista. Espero que pueda ser de bendición, de edificación para todos los que nos pueden ver y bueno, que podamos disfrutar, ¿verdad?, de todo lo bueno que Dios tiene. Así que nada, una bendición. Sí, pastor, bueno, además de darle las gracias por su tiempo, sí le pido porque nos indican que se escucha un poquito bajo, que grite, siervo. Va a tener que gritar en esta entrevista para que lo escuchemos bien. Bueno, para los que... Ahí sí, ahí sí. Oiga, le decía que para los que no están familiarizados con él, bueno, el pastor Maximiliano, también conocido como MC Locuras, es pastor de la Iglesia Amazing Grace en Mar del Plata y también es pastor líder en Argentina del ministerio God in the Street, Dios en las calles. Hacen una gran obra y vamos a estar profundizando en eso en unos minutos más, pero como ha venido siendo la tónica de la entrevista, pastor, nos gustaría que nos contara usted y nos compartiera el camino hasta antes de ser pastor, porque si algo he rescatado de todo esto es que cada pastor tiene una historia detrás antes de haber dicho, mire, sí Señor, acepto el llamado y desde hoy ejecuto mi labor ministerial. Hasta antes de ese punto nos gustaría saber, pastor, cómo fue, de dónde vino, cómo fue su llamado, fue muy difícil aceptarlo, qué fue lo que hizo el Señor en usted, que usted nos pueda compartir para todo este liderazgo de generación de recambio, de los que vienen detrás a tomar el legado que ustedes han dejado, pastor. Buenísimo. Quiero saber si se escucha mejor ahí. Sí, bastante mejor. ¿Se escucha mejor? Buenísimo. Bueno, como vos decís,
cada llamado y cada historia es muy particular, ¿verdad? Lo podemos ver a través de la Biblia también, que Dios cuando llamaba a cada uno de escogidos, sean los profetas o los grandes líderes como Moisés y etcétera, cada llamado tenía una particularidad, ¿verdad? Y un contexto y bueno, y uno puede ver a través de la escritura que Dios trataba de una forma diferente a cada uno y que también cada uno tenía su contexto, su historia o, sus barreras que sobrepasar, ¿verdad? Eh, y yo pude entender, digamos, cuando Dios nos llama a nosotros, eh, la verdad que fue todo, ¿cómo te puedo decir? Un desafío, realmente. Eh, Quizá mucho que ven desde afuera, ¿no? De repente no lo dimensionan de esta manera, ¿no? Ven que uno avanza o hace cosas, pero realmente es la gracia de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? No es porque que uno sea totalmente apto para hacer todas las cosas o que no tenga temores. Siendo bien honesto, eh, hubieron muchas cosas que nosotros tuvimos que, que afrontar, ¿verdad? Desafíos. Empezando porque nosotros hace 3 años y medio más o menos vivíamos en Chile, en Santiago de Chile. Cuando Dios nos hace el llamado y nos habla que teníamos que ejercer todo lo que venía para nosotros, digamos, bueno, Dios se encargaba de una forma muy particular de mostrarme muchas cosas, ¿verdad? Yo orando podía visualizar lo que Dios quería hacer, ¿verdad? Porque Dios se encarga y Él nos habla a través del Espíritu Santo, nos guía y nos muestra, ¿verdad? Su propósito. Caminamos bajo una palabra y bajo un propósito de Dios, indudablemente. Pero era todo un desafío porque nosotros estábamos en Chile, yo en Chile tengo a mi familia, eh, digamos que teníamos la vida media resuelta y, y asumir el llamado era todo una nueva experiencia, un desafío, un, empezando porque, bueno, como te digo, teníamos que venirnos a Argentina. Y si bien nosotros conocíamos mucha gente y Dios más o menos había allanado el camino, había muchas cosas que eran inciertas, ¿verdad? En cierta forma, más allá de que uno tiene una palabra de Dios, ¿verdad? Y podemos confiar en eso y saber de que Dios es fiel, que Dios no nos desampara y que Dios todo lo que Él promete lo cumple. Al decir verdad, había muchas cosas que eran inciertas, ¿verdad? Y ahí es cuando uno empieza a caminar por la fe. Entendemos que es caminar por la fe, porque no es lo mismo, como yo digo, ¿no? Tengo un dicho, no sé si es mío, capaz que lo inventé yo, ¿no? Pero lo digo porque lo he vivido de esta manera, que digamos, que no es lo mismo saber del Evangelio a vivir el Evangelio. Uh-huh. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, para saber del Evangelio, yo puedo ir a un seminario teológico, ¿verdad? Estudiar, tener un doctorado, no sé, mirar videos, instruirme, leer la Biblia, diccionario bíblico, etcétera. Puedo estar en mi casa encerrado por meses estudiando la Biblia y sabré del Evangelio. Que no digo que esté mal, ¿verdad? O sea, es fundamental también conocer la palabra, instruirse y saber. Pero hay una gran diferencia entre saber el Evangelio y vivir el Evangelio. Porque realmente vivir el Evangelio te lleva, en primer lugar, a vivir por la fe, ¿verdad? Y realmente palpar lo que tiene que ver con asumir un llamado. Eh, Nosotros podemos tener la teoría de algo, pero la práctica realmente es lo que nos hace capaces de poder decir, estoy cumpliendo mi llamado, ¿verdad? Porque de repente, hasta en esto uno quizás, no sé, si me salgo o no del tema, pero uno lo puede ver, ¿no? En las redes sociales. Mucha gente que dice,
esto está mal, esto se debe ser así, la Biblia dice esto, y son predicadores de redes sociales, ¿me entiendes? Sí, Pero hay una gran diferencia entre estar en la comodidad de tu casa y a través de una computadora decir cómo se hacen las cosas, a estar en el campo de batalla, ¿me entiendes? Es como un soldado que dice, no, la metralleta se usa así, las granadas se usan así, esto está mal, están haciendo mal las cosas, ¿verdad? Y se ponen, digamos, a debatir o a criticar o a señalar cómo se hacen las cosas, pero realmente no están en el campo de batalla, ¿verdad? Entonces, hay una gran diferencia, hermano. Por eso, yo a manera particular soy muy cuidadoso de dar opiniones respecto. Realmente no lo hago porque de dar opiniones de otras personas, ¿verdad? Empezando porque hay que estar en los zapatos, hermano. Y realmente cuando uno, hoy por hoy, creo que me ha tocado vivir diferentes situaciones, más entiendo lo que es asumir un llamado, ¿verdad? Y que somos seres humanos, hermano, que somos débiles, somos, tenemos nuestras falencias, tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos. Eh, no creo que haya un Superman espiritual por ahí, ¿verdad? Que pueda decir, no, yo nunca tuve desánimo, nunca tuve eh, nunca me sentí triste, nunca me sentí, ¿entiendes? Eh, me ha tocado conocer grandes hombres de Dios que han atravesado crisis muy duras y por el llamado, hermano. Entonces, historias que a uno le toca conocer en diferentes países o provincias o ciudades, los viajes misioneros y todo, que te impactan, ¿verdad? Y te llevan a reflexionar acerca del llamado, que realmente el llamado es para gente que ama a Dios y que está dispuesto a darlo todo, ¿verdad? Porque como te digo, no es lo mismo saber del Evangelio a vivir el Evangelio. Entonces, más que nada eso, nosotros tuvimos que afrontar muchas barreras eh, personales, de toda clase. Eh, empezando, tuvimos que venir acá a Mar del Plata, de repente no tener una estabilidad económica, vivir por la fe, confiar en Dios, ¿verdad? Dios poco a poco fue proveyendo todas las cosas, tuvimos un proceso, digamos, de establecernos, aunque Dios siempre fue fiel, ¿verdad? Pero empezar de cero en un país no es nada fácil, ujú, empezar de cero, ¿verdad? Cuando uno de repente ya en la ciudad donde uno se vivía o se desenvolvía, ya tenía muchas cosas construidas, vamos a ver, relaciones, trabajo, conexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hoy, hablando acerca de esto, puedo ver la fidelidad de Dios porque hasta el día de hoy, desde que nosotros llegamos hasta el sol de hoy, puedo ver la respuesta de Dios al llamado, ¿verdad? Eh, empezando que pudimos comprar un lugar, ¿verdad? Eh, cómo Dios fue pues, añadiendo gracia, ¿verdad? Acá en la ciudad, por ejemplo, en la unidad pastoral, el liderazgo de los jóvenes, cómo pudimos de repente también desarrollar el trabajo de evangelismo, misiones de Dios en las calles. Desde un principio, desde que arrancó hasta el sol de hoy, no puedo decir que Dios ha sido fiel, pero el momento, si yo me tengo que retroceder 3 años y medio atrás, no había absolutamente nada, solamente una palabra de Dios. Entonces es ahí donde uno eh, eh, puede ver, ¿verdad?, la fidelidad de Dios y entender que es caminar bajo una palabra o por fe, ¿verdad? Porque dice Hebreo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. amén. Entonces, caminar por fe implica eso, implica no ver y caminar, confiar, tener seguridad de que algo Dios va a hacer y entonces uno se mueve, ¿verdad? Y creo que todos los llamados o la mayoría tienen que ver con esto, ¿no? Tienen que ver con que Dios te desafía, te llama, te aparta y de repente uno dice, Señor, eh, eh, ¿será que va a ser así? ¿Será que soy capaz? ¿Será que soy apto? Tiene un montón de situaciones. ¿Será que certidumbres que pueden surgir, ¿no? Yo puedo entender a muchos siervos de Dios que de repente han hecho locuras para esto, locuras que vos decís, estos son unos locos,
pero en realidad le creyeron a Dios, ¿verdad? Y Dios hace cosas locas, hermano. Dios se mueve con los que se mueven, dice un amigo por ahí. Sí, Entonces, pastor, le pido, depende de la pasión. no se olvide de levantar un poquito la voz para que lo escuchemos bien. Ah, Y buenísimo. sí, y mire, qué interesante lo que dijo. Yo si algo he escuchado mucho en esto es que la fidelidad de Dios para con los que llaman es muy buena, es muy fuerte, es verdadera. Y, y profundicemos un poquito, cuéntanos cómo fue ese proceso de salir de Santiago de Chile a ir a servir a Mar del Plata. No sé, ¿ustedes estaban en los planes o fue totalmente el Señor el que les dijo, oye, ustedes de aquí se van para allá? Y cómo les dijo? ¿Cómo ustedes tuvieron la certeza de que era el Señor lo que lo estaba enviando a Mar del Plata? Buena pregunta. Bueno, eh, ¿cómo tuvimos Bueno, fue un proceso, en realidad fue un proceso de 6, 7 meses, desde que Dios me habla, y Dios me habla así a mí personalmente, ¿verdad? Yo voy a decir algo muy particular, algo mío, ¿no? Personal, digamos que yo, por ejemplo, honro, respeto mucho a los profetas de Dios, ¿verdad? Sé que Dios los usa, pero ciertas cosas yo soy muy meticuloso, ¿no? En esto. Porque imagínate que yo tengo 4 hijos, hermano. En ese tiempo nosotros teníamos 3 hijos y tenía una hija recién nacida. Hoy acá en Argentina tenemos la cuarta, y para el público presente, ya sé que pensaban que tenía 17, 18 años, pero sí tengo 4 hijos, un hijo de 15 años, una hija de 11, una hija de 3 y una hija de 2 años. Va a cumplir 2 años. En el tiempo que nosotros venimos, mi tercer hija, Esmeralda, recién había nacido. Tenía un par de meses nomás, no había nacido. Entonces, eh, la situación no era fácil, hermano, no era fácil. Como te digo desde el principio, no era una situación como decir, abro una iglesia en tal barrio, ¿me entiendes? O sea, y, lo nuestro era cambiarnos, irnos del país, ¿me entiendes? Eh, y era un poco complejo, pero no imposible. O sea, era una situación compleja que involucraba muchas decisiones que paso a paso tenían que ser reafirmadas por Dios. Yo me recuerdo, ¿no? De repente tener incertidumbre, decir, no, será, no será, ¿entiendes? Y me metía en ayuno, me ponía a buscar a Dios, oraba, y de repente decía, buscaba esa respuesta, ¿verdad? Y esa seguridad, porque uno como sacerdote del hogar, tenés que ser bien responsable de las decisiones de los demás, porque resulta que tenés una familia detrás, ¿verdad? Ujú. Y puede ser un gran fracaso o puede ser un gran éxito. Entonces, no tampoco tan fácil, digamos, decir, me cambio de país, me voy a otro país. ¿Entiendes? Primero empezar desde cero. Y entonces, aparte que me exponía a un montón de personas, ¿verdad? Que me podrían decir después al tiempo, ¿viste que te dije? O ¿viste que Claro. no era? O tal cosa, ¿no? Entonces, era toda una situación. Pero, pero bueno, entendí que era Dios abriendo camino, un proceso como de 6 o 7 meses. No es que de un día para el otro, Dios me habló, no, vamos, no vamos, Mm. ¿entiendes? Sino que un proceso donde Dios marcaba, hablaba, esto, lo otro, eh, y reafirmaba lo que había puesto en mi corazón, ¿no? Y bueno, era todo un desafío, como te digo, y, y, y entonces, bueno, lo desarrollamos, nos vinimos, tomamos decisiones, y, y pudimos eh, llegar acá bien. No, empezamos de cero, empezamos, recuerdo, en una casa que logramos alquilar. Bueno, en primera instancia, eh, en una casita que alquilamos, que era muy chiquitita,
tenía, sin mentirte, hermano, tenía un living como de 2 metros, a ver, sí, 2 metros y medio por 1,50 m, algo así. Muy chiquito, un living, chiquitito, hermano. Y entonces dijimos, bueno, yo me acuerdo que quería alquilar un local. Yo quería alquilar un local, ¿verdad? Y no se me daba, no se me daba, no se me daba. Y digo, bueno, pero tenemos que empezar por algo. Y entonces empezamos ahí, en un localcito, perdón, en la casa, que era chiquitita. Pues nosotros para poder hacer la reunión ahí teníamos que sacar la mesa que teníamos en el living, en la cocina, la teníamos que llevar a la pieza para que haya espacio, ¿entiendes? Y ahí arrancamos, hermano. Y ese fue el comienzo de empezar el ministerio, digamos. Todo un proceso, ¿no? Porque Dios va trabajando en el corazón de uno, hermano. Imagínate que cuántas veces yo de repente orando me preguntaba, ¿no? Señor, nos vinimos a otro país, todo, y vemos esto nomás, ¿me entiendes? Y Dios va tratando el corazón de uno Sí, para pastor, realmente... qué, qué interesante es esas historias de fe y de valentía. Y bien decía usted, y me parece algo muy rescatable que la gente que vea esta entrevista, los jóvenes y los líderes, sobre todo los varones, los sacerdotes de familia, que hay que ser responsable, hay que ser responsable con nuestro llamado, hay que ser responsable porque entendemos de que nuestro primer ministerio es la familia, Dios así lo ha decretado, que nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia espiritualmente, económicamente, entonces llevar a cabo un ministerio en otro país claramente habla de fe, claramente habla de valentía, pero también de la fidelidad del Señor. Entonces, siervo, usted llega a Argentina, parten en su casita y comienzan con este hermoso y difícil ministerio que es el pastorado. Cuéntenos un poco en ese comienzo, qué fue lo más difícil y cómo el Espíritu Santo le entregó las estrategias para poder superar estos problemas, porque entendemos que levantar un ministerio, comenzarlo cuesta. No es fácil. Me imagino que quizá al principio había poca gente o no se veía un crecimiento, no lo sé, pero yo conozco gente o pastores que en su comienzo se frustran un poco porque no avanzan de la manera que ellos quisieran. Obviamente uno quisiese partir casi con el local grande al tiro, con el equipo sonido armado, ¿cierto? Con buenas sillas, con una cantidad de gente adecuada. Y entendemos y sabemos que así no funciona este asunto. Entonces, Pastor Maxi, cuéntenos un poco los comienzos del Pastor Maximiliano en Amazing Grace Mar del Plata. Yo me río porque mientras te escuchaba vos dijiste de sonido y tantas cosas, ¿no? Y la verdad es que es toda una locura, hermano, esto, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros arrancamos, yo me acuerdo que el primer discípulo, la primera ovejita que Dios me dio era mi primo, se llamaba Mauricio. Y siempre tuve un acercamiento con él porque en alguna otra instancia él pudo estar en Chile, estuvo viviendo conmigo, un tiempo de restauración, entonces como que Dios me había conectado, ¿no? Y había un respeto, un cariño, todo. Y bueno, cuando nosotros vinimos, el primero que se me pegó al lado fue él. En ese tiempo él estaba pasando su momento, estaba apartado del Señor y bueno, volvió. Me recuerdo un día fue a mi casa y, y fue a comer, ¿no? A almorzar. Y lo miro y le di una palabra de parte del Señor, oramos y le dije, tenés que tomar una decisión, hermano. Le dije, solamente pensá esto, le dije, me acuerdo. Le digo, ¿cómo estás mejor? ¿Con Dios o sin Dios? La aposta, sí, decime la verdad. No, con Dios. Entonces, no hay nada más que pensar, hermano. Sí, pero que es difícil, que esto, que el otro, que acá, que así. Bueno, se fue. Al otro día vino a las 10 de la mañana, 9 10 de la mañana, y me dice, ya tomé una decisión. Y yo ni me acordaba lo que le había hecho. Digo, ¿de qué estaba hablando? No, voy a seguir a Cristo y todo. Ah, Aleluya. qué bueno. Y desde ese día andaba todos los días conmigo, hermano. Yo tenía mi camioneta, así que salíamos a movilizarnos, ¿no? Estábamos trabajando, trabajaba por mi cuenta
En ese tiempo hacía flete, hacía de lo que venga. Y él andaba todo el día conmigo, todo el día conmigo. Y entonces, estando conmigo, de repente le predicábamos a uno, de repente veíamos uno que estaba ahí fumando droga, nos acercábamos, le predicábamos, o repartíamos cosas, o visitábamos a alguien, o nos poníamos a orar, o me acuerdo que en la camioneta puse un parlante, lo puse arriba, ¿no? Y ahí venía cosas, y de repente tiraba prédica, me paraba en un barrio y tiraba unas prédicas, ¿no? O ponía música de adoración así en todo el barrio. Entonces, era como para él era una inyección, ¿no? De evangelismo, hermano, ¿entiendes? Sí, Y bueno, y al poquito tiempo me lo llevé a un viaje de evangelismo, estaba reactivado, re bien, y bueno, hasta que ocurrió una situación eh, bastante fuerte para nosotros, que nos golpeó muchísimo, muy duro, hermano. Entonces, desde que él se restaura, habrán pasado 2 meses, 2 meses y medio, no recuerdo bien, pero más o menos eso. Y fuimos nosotros a un lago y estábamos paseando, comiendo, disfrutando, y él me hablaba, no, yo quiero servir a Dios, quiero rapear, quiero hacer esto, y Dios me va a usar en esto, y ese era su, eh, su proyecto, su sueño, lo que Dios estaba poniendo en su corazón, porque Dios pone el querer y el hacer, ¿verdad? Entonces yo entendía que Dios estaba haciendo algo muy hermoso en la vida. Y me recuerdo que se metió un kayak y se metió al agua. Y lastimosamente ese día perdió su vida, se oh, ahogó en el lago. Y nosotros estábamos todos ahí, estaban mis hijos, estaba yo, estaba su novia, estaban los padres. Eh, la verdad que fue algo muy, muy duro y no poder hacer nada, ¿verdad? A 50 metros que estábamos 50 metros, 60, y, y se dio vuelta el kayak y bueno, se ahogó. Ese día partió mi primo y la verdad que fue algo muy doloroso, ¿no? Y Dios, a través de esa situación difícil que nos tocó atravesar, trató mucho nuestros corazones, digamos, tanto el mío como el de mi esposa. Porque es duro, hermano, empezar de la nada, de cero, como te digo, tener tu primera oveja, proyectarte con él, ¿verdad? Decir, saber que estás formando un hombre de Dios, ¿verdad? Y que uno como que sueña eso, ¿no? Como decir, él va a ser mejor que yo, él va a ser más loco, va a ser más usado, motivarlo, inyectarlo, empujarlo, formarlo, corregirlo, exhortarlo, porque cuando lo exhortaba que casi hacía temblar al pobre, pero porque uno se siente esa carga, ¿verdad? Que ese corazón pastoral, hermano. Por eso te digo que el Evangelio se vive y Dios cuando te coge, te forma. Porque uno teóricamente, por ejemplo, podríamos decir, voy a un seminario y aprendo a ser pastor, ¿verdad? Pero realmente Dios tiene que formar un corazón pastoral porque eh, es algo que Dios forma en nuestros corazones. No sé si me logro explicar lo que quiero decir, que uno siente esa carga, esa demanda, ¿verdad? Sobre la gente que te necesita, que en cierta forma que es tu responsabilidad, tanto exhortarlo como consolarlo, abrazarlo, comentarlo, tantas cosas, ¿no? Entonces, digamos que poco a poco Dios iba mostrando eso en uno mismo, porque uno mismo se da cuenta que su forma de ver las cosas no eran igual que antes, ¿entiendes? ujú, No, de repente yo como evangelista antes era más al hueso, ¿explico? Como evangelista, no hermano, esto es así acá, cómo va el hueso, va el choque, ¿sí me explico? Pero cuando ya Dios empieza a tratar tu corazón, no sé, los pastores tienen algo muy particular, es que ven las cosas de otra manera, hermano. Siempre mucha misericordia, ¿verdad? Eh, eh, Dios te enseña a saber que esa ovejita que está ahí tirada te necesita. Por eso dice la Biblia que el buen pastor da su vida por la oveja y correcto. que deja las 99 y va en busca de esa que se perdió.
porque un pastor que realmente ha sido llamado por Dios, y ungido por Dios, querido por Dios, va a dar la vida por eso, y le va a poner la fianza, ¿verdad? Vos ves a un buen pastor en una congregación, cuando el rebelde ese que siempre tiene alto y bajo y todo el mundo lo critica y todo, y el pastor le pone la fianza. Vamos a orar por ese hermano. Pero pastor, pero no ve que usted es muy permisivo, que esto, que lo otro. No es que sea permisivo, porque yo no me recuerdo, hermano, que yo pensaba así y a veces criticaba a mi pastor de la manera que era mi padre, ¿no? O sea, no, porque vos sos muy bueno, porque esto. No es que era, hoy entiendo que no era eso, sino que era el amor del pastor, ¿me entiendes? De querer siempre la restauración de la gente, no querés que nadie se pierda, de ver las cosas de otra perspectiva, entonces eh, de repente ver que ese sueño se cae es duro, hermano, es una situación muy difícil. Durante muchas noches oraba, le preguntaba a Dios, tiene que estar controlando a toda la familia. Sí. Pastor, no se olvide de levantar un poquito la voz para escucharlo mejor. Ok, sí, fue algo complejo, complicado, como te digo, pero bueno, Dios sabe de las peores situaciones sacar lo mejor de nosotros, tratar nuestro corazón y enseñarnos, ¿verdad? De acuerdo a su propósito. Y puedo decir que Dios, a pesar del dolor, el sufrimiento y todo, pudimos aprender muchas cosas que hoy son positivas, ¿no? Sí, Eh, Así que bueno, hermano, empezando por eso, eh, qué otra cosa puedo contar? A ver. sí, mire, no se preocupe, vamos a aprovechar este pequeño tiempo para saludar a Benjamín Silva, es un hermano que está conectado, que curiosamente llegó a nosotros y nos envió una de sus canciones, él también rapea para el Señor, al parecer es muy joven, así es que lo vamos a poner en contacto con God in the Street Chile para ver si ahí lo pueden guiar un poquito, porque el hombre se ve que tiene flow, ¿no? Es flow que tiene flow. Saludamos también al pastor José Solorzano que está mirando, al pastor Denison Silva de Brasil, a nuestra hermana Maribel, a nuestro hermano Gerardo, que es mi cuñado, y a Vania. Mira, hace tiempo no veía a Vania. Vania, Dios te bendiga, trabajamos juntos en un hotel. Pastor, qué interesante eh, la analogía que usted nos dio de cómo el Señor trabajó en su pastor, perdón, trabajó en su corazón, desde evangelista a cambiarlo a pastor. Creo que eso es un principio que me gustaría, si usted lo puede profundizar un poquito más, porque es muy interesante lo que usted dijo. Yo a veces como evangelista era el hueso, ¿cierto? Iba ahí con la espada de doble filo directo a partir los tuétanos, y ahora quizás como pastor, la misma espada de doble filo usted ya la usa con más cariño, con más amor. Entonces, antes de seguir un poco con el desarrollo de su pastorado, me gustaría si nos puede profundizar brevemente ese cambio que tuvo en su corazón de evangelista a pastor. Claro, bueno, lo cuento de manera personal, ¿no? Porque así, digamos, si uno hace un análisis, digamos, tengo que reconocer que Dios tiene que tratar el corazón de nosotros para poder ver las cosas a veces desde otra óptica, ¿no? Eh, Siempre que cuando yo arranco el ministerio como evangelista, algo muy puntual que Dios siempre como que me marcaba, que hasta el día de hoy yo no, digamos, lo tengo muy presente, ¿no? Siempre saber lo primero es obedecer a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? A Dios, a su palabra, y jamás transar eso. De repente me encontraba predicando y Dios me hablaba algo y de repente decía, esto es muy fuerte, Señor, ¿me entiendes? Pero uno tiene que tener el compromiso y la responsabilidad de, de verdad de hablar o predicar o exhortar según el Espíritu Santo te muestra, ¿entiendes? Entonces a eso me refiero de repente que siempre, de repente Dios quizá usó mi carácter porque yo cuando antes conocí al Señor, digamos, era bastante eh, atrevido, por decirlo así, y de repente ese atrevimiento Dios lo usa para, para su gloria, ¿verdad? O sea, no sé si me explico que
A Para veces hasta yo predicar mismo a le digo, tiempo y fuera de tiempo, cuando conviene y no conviene, dicen algunas versiones. ¿cómo? Que lo usa para predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y hay versiones, hay traducciones de la Biblia que dicen que predicar cuando conviene y cuando no conviene. Claro, claro. Sí, literalmente, hermano, que en ocasiones yo como que le he dicho al Señor, no, así, después le abro mi corazón así, como diciendo, Señor, siempre me manda al choque, ¿no? ¿Me entiendes? Porque uno sabe que de repente hay temáticas o hay cosas que son, que uno sabe que en tal lugar va a confrontar, ¿me entiendes? Ujú. Pero bueno, se ve que Dios, bueno, Dios hace como Él quiere, ¿verdad? Pero siempre me dispuse a eso. Yo, si tengo que predicar o si me invitan a algún lugar, me predispongo eh, a hacer lo que Dios quiera y hablar lo que Él quiera, ¿verdad? El mensaje que Él quiera, porque no siempre Dios, hermano, nos va a hablar lo que nosotros esperamos. ¿A cuántas de nosotros de repente estás esperando una respuesta de Dios y Dios te dice no, o te dice eso, ese proyecto no va, Mm. o ese viaje no va, o tantas cosas, ¿no? O de repente uno cree cosas y Dios te dice todo lo contrario. Entonces, digamos que uno de repente iba a la iglesia, ¿no? Y decían, el evangelista, tanto, y te promocionan y todo, bacano, ¿entiendes? Pero de repente Dios me mostraba cosas que estaban, quizás que había que ajustar algunas cositas, ¿me entiendes? Y que uno de repente, cuando estás predicando, te das cuenta de que estás confrontando, ¿me entiendes? Con la palabra, que estás ya de parte de Dios alineando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, porque dice la Biblia que los ministerios fueron constituidos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando uno sea el ministerio, por ejemplo, yo como evangelista sé que si voy a una iglesia es muy probable que el mensaje tenga que ver con sacudir la comodidad, ¿entiendes? La empatía, la empatía que a veces que la iglesia tiene con los perdidos, a muchas cosas, en un 90% que voy de parte de Dios con ese propósito, ¿me entiende? Que Dios me mueve, o me invita, o lo que sea, como evangelista Dios te envía a incomodar, vamos a decir, de buena manera, ¿no? O sea, Ujú. no respeto ni nada, pero ¿entiendes? Cuando una iglesia está cómoda, el evangelista ¿qué va a hacer? Se va a incomodar, porque ese es su propósito, o sea, que uno en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, cumple esa función de decir, hermano, estamos muy cómodos, ¿me entiendes? Entonces, debe entender que Dios hace las cosas de esa manera. Ahora, el pastor tiene otra visión, o sea, no otra visión, sino que, ¿cómo te puedo decir? Es otro el corazón, hermano. Ujú. Entonces, digo, yo, de repente, si yo retrocedo el tiempo, quizás eh, situaciones que he sido muy tajante, hoy en día sería un poco más flexible. No, no, no quiero que malinterpreten, digamos, no es que uno, ¿cómo se llama? No tenga convicciones o no tenga una visión clara de las cosas, sino que muchas veces uno es demasiado, es decir, en ciertas situaciones, ¿no? Demasiado Estricto. tajante, ¿me entiendes? Y Dios nos enseña, ¿verdad? A de repente ser un poco más pausado, más prudente, algo que a mí me ha costado muchísimo porque yo soy una persona re impulsiva, re eléctrica, ¿entiendes? Yo, es algo que me ha costado, porque uno yo siempre fui así, fui acelerado, siempre la pienso y la hago, ¿me entienden? O vamos, nos vemos, entonces uno, por ejemplo, como pastor, vos sabés que tenés, vamos a decir, 20 personas, pero esas 20 personas tienen 20 historias diferentes, 20 caracteres diferentes, 20 temperamentos diferentes, algunos tienen complejos, uno es más impulsivo, el otro más quedado, el otro más hiperactivo, el otro más tranquilo, entonces, ¿me entiendes? De repente uno como líder está acostumbrado a que la gente anda a un ritmo y te das cuenta que no es así. Entonces, si Mm. vos apurás
el que está acostumbrado a ser metódico, el que es lento, ¿me entiendes? De repente esa persona te puede ofender o te puede enojar o qué sé yo, ¿me entiendes? No sé si me logro explicar Sí, sí. que Dios nos enseña de repente a ser un poco más pausado, más tranquilo, más prudente, ciertas cosas, ¿no? Nada, es un balance que Dios te enseña también a llevarlo, ¿no? Y a comprender también y los procesos de Dios con cada persona, obviamente. Cada persona tiene un trato Dios diferente con cada uno, ¿verdad? Hay gente que se convierte al evangelio y en cuestión de meses van acelerados. Vos los ves que no los para nadie, ¿entiendes? Es un tren que va a 350 kilómetros por hora y a ese hermano le dice, hermano, tranquilo. No, hermano, voy a abrir esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer una campaña, quiero ser un millonario, están así, están a full. Y de repente a ese hay que ponerle un poco de freno Claro. para que no se choque con nadie, ¿verdad? En el camino. Y de repente hay otros que hay que andar, ¿me entiendes? Empujándolo y todo. O sea, cada persona tiene un carácter diferente. Jesús tenía 12 discípulos, pero los 12 eran totalmente diferentes. Ujú. Vemos un Pedro que se bajó de la barca y dijo, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya, yo voy ahí. Y Pedro siempre fue así, pero también como fue impulsivo y se bajó de la barca y podemos decir hoy, wow, la fe que tuvo Pedro, ¿verdad? El atrevimiento y todo. Poco tiempo después le corta la oreja a un soldado, ¿me entiendes? Entonces, Pedro una persona impulsiva que en ocasiones le jugó a favor y en ocasiones le jugó en contra porque fue, le cortó la oreja al soldado diciendo, a mi Jesús no te lo llevas, siendo que Jesús le venía anunciando de que se iba a ir, ¿me entiendes? Entonces, quiero decir que también podemos ver que Juan, en verdad, era más, podríamos decir que estaba cerca del maestro, Ujú. estaba en su pecho, eh, eran diferentes, pero no quiere decir de que cada uno no era importante o no tenía una función reino, ¿no? Y al lado del Señor. Entonces, cada persona tiene un carácter diferente y uno tiene que saber tratar eso de manera sabia, ¿no? Sí, sí, qué interesante, pastor, lo que nos dice con respecto a cómo el Señor le ha tenido que enseñar a manejar a distintos tipos de discípulos dentro de una iglesia. Creo que es muy importante rescatar ese principio de aprender a maximizar o a perfeccionar las habilidades que ya tienen nuestros discípulos y de reforzar las que son, en las que son débiles. Creo que es muy buena esa analogía de que a algunos hay que frenarlo, a otros hay que empujarlo, a otros hay que hacerles cariño, a otros hay que, ¿me entiende?, tratarlo con más cuidado, algunos pueden ser reprendidos con más dureza, que eso es maravilloso poder entregarle esa sabiduría a los líderes que vienen, de que tienen que dejar que su corazón sea moldeado por Cristo y tienen que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Que bien usted lo decía, ese es como la clave, la obediencia a Dios y a la palabra. Y Pastor Maximiliano, entendemos de que su pastorado también iba en paralelo con su ministerio de Dios en las calles, ¿verdad? Era algo que hoy en día tiene que trabajarlo juntos. Y además, no solamente usted es parte del ministerio, sino que también es uno de los líderes en Argentina. Entonces, eh, primero cuéntenos un poco, para los que por cualquier razón no lo conocen, qué es lo que es God in the Street, qué es lo que es Dios en las calles, y después conversamos un poco para que usted no haga una reflexión acerca de cómo mantener este cuerpo funcionando tanto en su iglesia como el cuerpo llamado Dios en las calles en Argentina, porque en ambos usted tiene que ejercer liderazgo, en ambos lugares usted tiene que pastorear. Entonces, primero cuéntenos un poco quién es, qué es lo que es y qué es lo que hace Dios en las calles por allá en Argentina. Ok, bueno, Dios en las calles es un ministerio interdenominacional y bueno, estamos trabajando en 10 países de Latinoamérica con la visión de poder ampliar la visión, valga la redundancia, a los demás países, ¿verdad? Tiene que ver con netamente evangelismo, trabajo de evangelismo en las calles, cárceles, escuelas, hogares de menores, barrios, centro, todo lugar a donde nosotros podamos entrar con el evangelio,
ahí estamos metidos, predicando y extendiendo el reino, ¿verdad? Bueno, se viene trabajando hace más de 9 años y en Argentina estamos desde que nosotros vinimos acá, un poquito antes, hace 3 años y medio más o menos, que estamos activos acá en Argentina. Se trajo la visión a raíz de un viaje misionero que hicimos con algunos amigos, Pastor Héctor Leiva, de ahí de Chile, Pastor Renan, su esposa Bolivia. Bueno, planificamos un viaje misionero acá a Argentina, trajimos la visión, de ahí se programó la primera semana de evangelismo, y bueno, a raíz de eso nos vinimos y todo, con mi esposa y mi familia. Y bueno, venimos trabajando, como te digo, casi desde cero, desde hace 3 años, paralelo, como tú decías, paralelamente con el llamado pastoral, digamos, también trabajar lo que es el trabajo de Dios en las calles en Argentina, ¿no? Ya perdí la cuenta de cuántos penales hemos visitado, cuántos barrios, realmente, porque de verdad que no. Eh, ya en 3 años Dios ha sido muy fiel y este trabajo no lo hago solo tampoco, ¿no? Junto conmigo 6 líderes más, digamos, que están distribuidos a lo largo de Argentina, en el norte, en el Chaco, en Mendoza, en San Juan, en Buenos Aires y en el sur, y en Córdoba. Ahora hace poquito se llamó Córdoba, y Dios ha ido poniendo gente bajo su voluntad, digamos, que están con nosotros trabajando, ejerciendo liderazgo en las provincias, porque acá nosotros en Argentina tenemos 24 provincias. Entonces, cada provincia tiene bastantes ciudades, ¿no? Es como en Chile la región, cuarta región, tercera región, bueno, acá por provincia. Entonces, cada provincia se establece un líder y ese líder arma un equipo de trabajo y van entrando periódicamente a las cárceles, a la escuela, haciendo un trabajo. Y una vez al año se ha hecho una semana de evangelismo. Quiere decir que nosotros al año nosotros cuando decimos que hacemos un festival de Dios en las calles, que hacíamos una semana entera de evangelismo donde hacíamos 3 o 4 actividades por día, entonces culminábamos 3 por 6, 18 eventos de evangelismo en una semana y nos convocábamos todo ahí. Entonces hace 3 años que, bueno, no se establecieron los 6 liderazgos desde un principio, pero digamos que el año pasado hicimos 6 festivales en el año, en diferentes puntos del país. Entonces es un arduo trabajo, ¿no? Es un arduo trabajo, la logística, recibir 30, 35 personas, darle de comer, movilizarlo, sacar permisos, es un bastante trabajo. Yo acá en la ciudad de Mar del Plata lo vengo haciendo hace 4 años y bueno, Dios con el tiempo ha ido ampliando un poco la capacidad de poder llegar a más gente o tener permisos más accesibles y todo eso, ¿no? Yo puedo ver la fidelidad de Dios porque literalmente que el primer Dios en las calles que nosotros hicimos acá en la ciudad ni se compara a la magnitud con lo que lo podemos hacer hoy en día, ¿no? Que Dios ha ido conectándonos con diferentes personas, políticos. Yo estuve trabajando acá en la unidad 15 de Batán, que es el penal de máxima, durante casi un año, entonces uno entabla amistad, se abren puertas, ¿verdad? Y de repente las cosas se dan un poco más flexibles. Pero de la misma manera como todos los hermanos que trabajan con nosotros, conmigo, desarrollan el trabajo cada uno en su provincia, entonces todos nos viajamos. A raíz de la cuarentena, obviamente que se cayó toda la agenda anual que nosotros teníamos, que de hecho era bastante ardua, pero bueno, esperando en el Señor que todo se acomode y poder retomar las actividades en las calles. Sí. Esto lo venimos haciendo de bastante años y Dios ha sido muy fiel, hermano, mucha gente la que ha conocido al Señor a través de este trabajo que Dios nos ha permitido y hemos visto la mano de Dios, milagros, sanidades, liberaciones, gente aceptando a Cristo.
donaciones que hemos podido gestionar y tantas cosas, ¿no? Que Dios nos permite por tu gracia. Así que nada, agradecido con el Señor en ese sentido. Y bueno, vamos por más, hermano. Son 24 provincias, como te digo, así que estamos recién empezando. Sí, sí, mire que, bueno, para los que no sepan, nuestro pastor Maximiliano ha estado en varias oportunidades, no solo en Chile, sino que también en Calama. De hecho, yo he tenido la oportunidad de participar con ustedes en Dios en las calles y también usted ha tenido la oportunidad de visitar la cárcel de Calama. No sé si recuerda que vino con su hermano, el pastor Isaac, Sí, que dicho sea de paso va a estar con nosotros ya muy pronto siendo entrevistado, al igual que el pastor Héctor Leiva. Ambos siervos del Señor han decidido y han tenido la voluntad de estar con nosotros, así que van a estar por el canal de Calama para Cristo. Y yo soy testigo de cómo funciona Dios en las calles y lo efectivo que es. Eh, es un muy lindo ministerio, es muy potente el evangelismo que ustedes hacen, la manera en que lo hacen siempre tienen una llegada, rompen los esquemas, ¿cierto? Rompen la rutina. Yo la primera vez que los conocí aquí en Calama, que vinieron a hacer un pequeño evento. Entonces, es maravilloso cuando nosotros nos podemos nutrir de las experiencias de los pastores, de las experiencias de los evangelistas, de los líderes de la iglesia, y podemos escuchar de primera mano la fidelidad del Señor. Eso es lo que más me impresiona en cada historia que hemos tenido hasta el momento en este canal, la fidelidad, las demostraciones de poder del Señor, cómo Él abre puertas, cómo Él sustenta, cómo Él nos hace confrontar nuestra personalidad para moldearnos a su palabra, para moldearnos a su imagen finalmente. La palabra nos manda a tratar de parecernos lo más a Jesucristo posible. Entonces, pastor, como reflexión final, me gustaría que usted a los líderes, enfóquese en los líderes. Piense ahora como pastor Maximiliano que usted le está hablando a un grupo de líderes, aquellos que también, al igual que usted, tienen un llamado ministerial dentro de sus iglesias, a gente que igual que usted tiene esos deseos, esas ganas de salir y comerse el mundo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué les diría a ustedes a ellos? Sabiendo la situación que estamos viviendo, pero también entendiendo que cuando esto finalice, la iglesia va a jugar un rol, pero fundamental en la sociedad. Una vez que esto termine, entendemos de que la iglesia va a tener que ser verdaderamente esa luz, y como usted bien nos explicaba, saliendo de esto, la iglesia va a tener que vivir el evangelio, pero en toda su amplitud. Ya no vamos a poder seguir siendo la misma iglesia que éramos antes de esta pandemia, y tenemos que ser transformado nuestro entendimiento, ¿verdad? Para poder saber cuál es la voluntad perfecta de Dios. Entonces, Pastor Maxi, para ellos, para los que van a tomar el legado de los pastores de hoy en día, para aquellos que van a estar encargados de liderar al pueblo de Dios y, como usted dijo, de edificar a los santos, ¿qué le podríamos decir a ellos en este momento? bueno, me la pone un poco difícil, ¿eh? No, bueno, es una gran responsabilidad dirigirse a siervos de Dios, ¿verdad? Creo que, empezando porque de forma particular Dios nos mueve de acuerdo a su propósito, ¿no? Eh, Mi consejo sería que nos dediquemos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Eh, sea lo que tengamos que hacer. Yo entiendo de que si uno es obediente a la voz de Dios, eh, todo tiene una causalidad. Entonces, de repente, moverse bajo una palabra de Dios y obedecer el llamado de Dios, te va a dar una garantía en tu vida ministerial, ¿verdad? Porque de repente hay gente que pasa los años, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, se retoman 10 años atrás y dicen, uy, pero cuando yo, no sé, hace 10 años atrás, Dios me mostró esto, pero no lo vi, no lo veo, ¿verdad? Quizá por falta de determinación, ¿no? Por eso yo contaba y abrí un poco mi corazón, porque realmente sé y he ministrado a mucha gente que tienen un llamado fuerte del Señor, pero no el carácter, ¿entiendes? Entonces, por falta de carácter hay mucha gente que está durmiendo, que están ahí divagando entre lo hago, no lo hago, me entiendo muchas situaciones que surgen
y no necesariamente porque Dios no quiera, sino porque uno tiene que entender de que acudir al llamado de Dios no es sinónimo ni de comodidad, no es sinónimo tampoco de ¿cómo se llama? De no tener problemas, porque si vos analizás, por ejemplo, el liderazgo de Moisés, empezando por el llamado, ¿verdad? Empecemos porque Moisés había sido un prófugo, ¿verdad? De Egipto, o sea que volver a la nación de Egipto ya era todo un desafío. Segundo, volvía como un líder, ¿entiendes? Y Dios lo llama, era tartamudo, tenía muchas cosas que él mismo se cuestionaba, pero más sin embargo Dios lo escoge para una gran tarea de liderazgo. Después tuvo que enfrentarse al faraón, a la oposición del faraón, etcétera, 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 hasta con el pueblo, ¿verdad?, que lo cuestionaba. Y todo el liderazgo de Moisés no fue un liderazgo fácil, pero fue un liderazgo establecido por Dios. Entonces, a veces nosotros buscamos lo fácil, ¿verdad? Buscamos lo cómodo. Decimos, bueno, si Dios está en el asunto, porque yo he escuchado mucho esto, si esta es la voluntad de Dios, entonces Dios va a acomodar todas las cosas. Entonces hay que reevaluar esa frase porque a veces quiere decir que nosotros estamos esperando que todo sea fácil, ¿entiendes? Y como yo te digo, acudir al llamado de Dios tiene que ver con una convicción y como te lo digo, es un llamado particular de Dios guiándote, hablándote, direccionándote, formándote y dirigiendo tus pasos. Entonces, si vos me preguntás a mí si ha sido fácil, yo te tengo que decir que no ha sido fácil. Que Dios ha estado en el asunto, sí. Que Dios ha provisto, sí. Que Dios nos ha fortalecido en momentos de debilidad, sí. Que Dios nos ha enseñado muchas cosas, sí. Dios siempre ha estado. Pero que Dios esté no significa que todo va a estar bien. Eso sí me logro explicar. No significa que todo va a ser color de rosa, que todo va a ser, ¿verdad?, sin conflictos, sin problemas, sin desafíos que afrontar, sin vallas que saltar, ¿entiendes? Acudir al llamado de Dios es para gente que se determina. Entonces, de lo contrario, Dios tendrá que trabajar la voluntad de la persona, quebrar esa voluntad, ¿verdad? Para que pueda realmente ejercer su ministerio, ¿no? Entonces, tiene un proceso en el corazón del hombre, como te digo, y podemos entender lo que Jesús decía. Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, nadie dijo que sería fácil, por todo lo contrario, Jesús no nos dijo van a vivir un evangelio color de rosa, le dijo a sus discípulos, lo formó de tal manera que su corazón estuviera preparado porque Jesús sabía que iban a ser mártires. Jesús sabía que iban a tener que dar la vida y se los dijo en alguna ocasión, ¿no? Cómo iban a morir, porque era necesario que ellos fueran formados de tal manera que su corazón estuviera dispuesto a darlo todo. Entonces, si alguien dice yo quiero servir a Dios, entonces tu corazón, hermano, tiene que estar dispuesto a darlo todo. Si no está dispuesto a darlo todo, más vale quédate ahí nomás y dile al Señor que trabaje en tu corazón, pero es un privilegio enorme poder servir al Señor, ¿verdad? Entonces, es necesario, hermano, y respecto a lo que vos decías de lo que se viene, hermano, que no vendrán tiempos mejores, ¿verdad? Y la iglesia tiene que estar preparada, hermano. Si nosotros no entendemos que seguir a Cristo es sinónimo de dejarnos nosotros mismos, empezando por ahí, ¿verdad? Que muchas cosas no se hacen porque pensamos en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestra comodidad, en lo que nos conviene, ¿me entiendes? Por eso hacen más congresos que campañas. No sé si me logro explicar, ¿me entiendes? Porque los congresos se autosustentan en su gran mayoría, a menos que haga una mala administración, pero de repente los congresos, uno puede, por ejemplo, cobrar entrada, con la entrada cubrir los gastos, sea de sonido, de invitado especial, lo que sea. Pero las campañas hay que invertir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se hacen más congresos que campañas? Realmente, hagamos este análisis. En su gran mayoría,
quizás no puedo generalizar este tema, ¿no? Pero en su gran mayoría es porque no estamos dispuestos a sembrar, ¿me entiendes? Y está bien, yo no voy a pretender que todos hagan lo que los evangelistas tienen que hacer por llamado de Dios, ¿me entiendes? Pero sí es un análisis para que uno pueda autoexaminarse, hermano, porque, por ejemplo, eh, Dios nos llama, ¿verdad?, a hacer una iglesia que tenga un impacto en la sociedad, hermano. Pero eso no se logra desde la comodidad, se logra desde la acción, desde ser un punta de lanza, ¿verdad? Y entender de que nosotros poco a poco vamos generando cambios en la sociedad desde la plataforma que Dios nos permita. Si es en la política, tenemos que ser luz, tenemos que ser tal. Si es culturalmente, que sea. Si es en el cine, en la música, en donde Dios nos ponga, ser agente, ¿verdad?, de cambio. Pero sin duda alguna que eso no va a significar comodidad, ¿verdad? Es un doble trabajo, un doble esfuerzo. Es difícil porque no me preguntan a mí, por ejemplo, ya hoy veo un fruto, yo miro para atrás y veo un fruto de Dios en las calles, ¿no? Pero hermano, todo eso se estableció a raíz de viajes misioneros, de pagarme el pasaje, de pasar frío, de capaz que no dormir en 2 días, ¿entiendes? Ir de un lado para el otro, de dejar a mi familia, ¿entiendes? De repente no poder estar con mis hijos 10, 15 días, una semana, de sembrar pasaje, porque muchas veces de repente uno mismo se tenía que costear los pasajes, ¿entiendes? Y viviendo por la fe, no sé si me logro entender. Sí, Entonces todo un desafío, ¿entiendes? Pero hay un llamado y hay un propósito, un objetivo que Dios te traza. Entonces, vuelvo y repito que mensaje para los líderes o todo aquel que tenga un llamado, que te disponga a darlo todo, hermano, porque si estás dispuesto a ser un discípulo, ¿verdad?, a cargarte la cruz al hombro, aunque te pese, y llevarla, negarte a ti mismo, o de tu llamado, entonces realmente estarás cumpliendo tu ministerio. Y bueno, sin duda que Dios es fiel, hermano. Todo lo que nosotros sembremos, cosecharemos, ¿verdad? Si hay personas que de repente, por poner en primer lugar el llamado, el ministerio, quizás se olvidan de algunas cosas, eso va a tener una repercusión en tu vida ministerial y espiritual, ¿verdad? Porque yo me recuerdo, por ejemplo, un evangelista que hoy en día partió al Señor, ¿no? Pero que marcó él decía, Dios lo usaba muchísimo en sanidades, en milagros, en muchas cosas, ¿no? Entonces, entonces él decía, venía gente y le decía, pastor, o siervo, ore por mí para que Dios me use igual que usted y todo, ¿no? Y, y él, y él le decía, o le decían, cómo es que Dios lo usa de esa manera? O cómo es que Dios hace esas cosas a través de su vida, ¿entiendes? Porque tenemos una tendencia a hacer las cosas fáciles. Y a pesar de que Dios, ¿verdad?, dice en la Biblia que Él reparte dones, según sea su voluntad, ¿verdad? Debemos tener una comunión, porque Dios te puede habilitar dones, puede tener un ministerio preparado para tu vida, pero nosotros no nos ponemos en disposición y en pos de ese llamado, ¿entiendes? Es muy probable que no ejerzamos lo que Dios quiere que nosotros. Entonces, y él decía, mientras vos te estás comiendo un asado, yo estoy ayunando. Mientras vos estás de vacaciones, yo estoy en el medio de la selva predicando, como dando a entender, ¿verdad? Que hay una demanda, ¿no? Siempre va a haber una demanda. No es todo color de rosa, ¿verdad? Hay una demanda, hay un lado B. La gente por Facebook, ¿verdad? O sin conocer a profundidad o en profundidad del ministerio, siempre van a ver el lado glamuroso del ministerio. Los flyers, los reconocimientos, las cosas que Dios hace, ¿verdad? De repente, uy, viste, Dios lo usó en esto, oró y se sanó de cáncer, uy, Dios lo usa de tal manera, tocó orejas,
esto, pero es algo que puedo ver en el ministerio que la gente no lo percibe, ¿no? Pero cuando tú conoces el ministerio de cerca, te das cuenta que son gente apasionada, gente que ha dejado muchas cosas, son gente que están dispuestos a darlo todo, son gente que son determinados, ¿verdad? Tantas cosas que te bendicen, ¿sabes? Porque realmente es así, hermano. Entonces, eh, los mismos discípulos, hermano, dicen que tú lo llamabas y dejándolo todo, le siguieron, ¿entiendes? Entonces, eh, digo esto y vuelvo a lo que dije al principio, que Dios nos llama de forma particular, que cada uno tiene una demanda diferente, ¿verdad? Pero si uno conoce la demanda que Dios te está poniendo, hay que seguir. No te puedo decir a todo el mundo que porque Dios trabaja de forma particular con cada uno. Ahora, si Dios te llama a hacer algo, hay que hacerlo. No hay que poner en cuestión si Dios, porque si Dios va a proveer, no va a proveer, ¿me entiendes? O sea, si Dios te pone desafío, Dios proveerá. Dios te dice hacer tal cosa, Dios va a abrir puertas, Dios proveerá, Dios va a respaldar. Todo el poder de Dios está porque caminamos en obediencia. Caminar en obediencia es seguro. Dios te pone un desafío, tú sabes que estás firmando un seguro para tu futuro, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Quizás no es muy teológico lo que estoy diciendo, pero de que, hermano, cuando Dios te llama y tú acudes al llamado y obedeces, por más loco que sea, tú le estás poniendo un seguro a tu futuro. ¿Por qué? Porque estás caminando en obediencia, Dios va a respaldar lo que Él envía a hacer. Así de simple. Por más loco que sea, por más desafiante que pueda ser. Cuando uno acude el llamado, estás de alguna manera teniendo un seguro, porque Dios es fiel, hermano, o Dios es infiel. No. Fiel. Dios no falla, Dios no te va Amén. a en el camino, ¿entiendes? Entonces, Dios va a responder a lo que Él envía a hacer, de todas maneras. Claro. Nada, animo a todos los siervos de Dios que estén ahí. O sea, en este tiempo de cuarentena, yo sé que en la cuarentena ha trabajado todos los corazones de los que están apartados, los que están en el camino de los siervos, muchos nos estamos repitiendo cosas, que realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer, de qué forma, y tantas cosas, ¿no? O sea que la cuarentena ha sido también permitida por Dios para poder trabajar en la iglesia, saber si estamos bien encaminados, ¿no? Digo iglesia porque somos la iglesia, de forma particular Dios se encarga de hablar a cada uno de su manera, ¿verdad? Como te digo, los llamados son particulares. Y bueno, nada más que eso, hermano, lo bendigo a todos y espero que O sea, pastor, maravilloso. Creo que yo me tengo que quedar y tengo que repetirlo. Si queremos ser usados, tenemos que no solamente obedecer, sino que dejar todo en el Señor. La palabra dice que el que tome el arado y mira hacia atrás no es digno. Y qué fuerte lo que decía este evangelista que usted nos comenta. Cuando tú estás comiendo un asado, yo estoy ayunando. Cuando tú te vas de vacaciones, yo estoy predicando. Entonces, claramente vemos que se cumple. Yo sé que esto, como usted bien dijo, no está explícitamente en la palabra, pero yo siempre escuché también a un predicador que decía: muéstrame un corazón entregado a Cristo y yo te voy a mostrar manos ocupadas. Yo creo que es muy importante eso, que en la medida que dispongamos nuestra vida al Señor, el Señor sí nos va a llevar, sí nos va a guiar, sí nos va a usar y sí nos va a permitir vivir esta gloriosa tarea de ministrar, de liderar y de edificar a los santos. Así que, Pastor Maximiliano, muchas gracias por su tiempo, gracias por la voluntad de estar aquí con nosotros, gracias por abrir su corazón. Fue una hermosa entrevista, un bendecido tiempo donde vamos a poder nosotros rescatar muchos principios
para ponerlos en práctica en nuestros liderazgos. Así es que, pastor, lo dejo para que se despida de los que miraron, los que estuvieron conectados, los que se conectarán. Y yo después ya cierro todo esto, siervo del Señor. Dele. Bueno, un saludo para todos. Para mí, hermano, poder haber sido parte de esta entrevista. Le agradezco la invitación. Espero que haya sido bendición, espero haber sido claro. Y si de repente hubiera que desarrollar algo, estamos dispuestos ahí a poder cambiar un poquito lo que se habló, porque realmente es una temática bastante compleja o un poco más amplia, pero bueno, esperamos haber sido claros. Y nada más que eso, hermano. Así que saludo a toda la gente, muchas gracias a los que se conectaron, a los que compartieron, o a los que de repente tienen ese sentir, hágalo, y si esto puede ser bendición para mucha gente, mejor todavía. Así que muchas gracias, hermano, y espero que en algún momento poder volver a tu hermosa ciudad, hermano, donde tengo muy lindos recuerdos de Calama. No tengo duda, pastor, que vamos a tener nuevas oportunidades de poder trabajar juntos en el reino. Bueno, recordarle a la gente, a los hermanos, que estas entrevistas van a estar disponibles, y esta y todas las anteriores y todas las que vendrán estarán disponibles en nuestro canal de YouTube de Calama para Cristo, para que se suscriba, y también están aquí en el canal de Facebook Calama para Cristo La Resistencia. Conéctese con nosotros, encuéntrenos en Facebook, Instagram y YouTube, para que podamos siempre ser de bendición para todos. Pastor, nuevamente le doy las gracias. Gracias por sus palabras, por compartir su sabiduría. Me despido de cada uno de los que se conectaron y los que más adelante verán esta entrevista. Dios les bendiga, Dios le bendiga, pastor. Somos Calama para Cristo, así es que nada más que bendecirlos y despedirnos. Gracias, siervo del Señor, pastor Maxi. Saluda a la familia y a todos los que estuvieron conectados. Bendiciones y nos vemos. No se olviden, este jueves también tenemos una nueva entrevista con un gran invitado. Así es que, pastor, Dios le bendiga. Gracias a todos y cuídense mucho. Adiós. Saludos a toda la gente.